Como parte de las conmemoraciones de los 50 años del golpe de Estado, que se cumplen en 8 días más, el próximo 11 de septiembre, Canal 13 quiso colaborar armando este ciclo de conversaciones con la historia, con los expresidentes de la República, todos los cuales hemos entrevistado en las semanas anteriores, para culminar con el actual presidente de la República, Gabriel Boric, que está acá en el estudio de Mesa Central. Presidente, muchísimas gracias por la gentileza de aceptar nuestra invitación a este ciclo. Buenos días, buenas tardes ya. Un gusto, un honor. Saludos a todos quienes nos están viendo desde sus casas. A todos sus antecesores les pregunté qué estaban haciendo, cómo recordaban su 11 de septiembre. Usted nació en febrero del 86. Así es. Así que prácticamente 12 años y medio después del golpe. ¿Cuál es su primer recuerdo, la primera vez que tuvo conciencia de que algo así había pasado? Tengo tres imágenes distintas. Una muy chico, que en mi casa había un sticker del arco iris del no en el lugar donde se guardaban los pañales. Entonces, en algún momento buscando, y le debo haber preguntado a mi padre eso. Pero después ya eso, usted tenía 3 años, 2 años y medio. 2 años y medio, claro, muy chico. Después, un momento que me marcó mucho fue, tengo la impresión de que haber sido un sábado o un domingo, yo estaba viendo monitos en la casa de mi abuelita. ¿Ya? ¿Todo esto en Punta Arenas? En Punta Arenas, Y de repente se interrumpen los monitos. ¿Ya? Y sale noticia urgente: condenados Manuel Contreras y Pedro Espinosa. Y empieza un largo recorrido que interrumpe lo que estaba viendo la tele. Son 95. 95. Casi 9 años. Y le digo a mi papá, como, ya papá, pero ¿por qué? Como que vuelvan los monitos. Y me dice algo así como, no quiero, pero algo así como, hijo, hemos esperado demasiados años por justicia, puedes esperar un poquito para que vuelvan los monitos. y lo otro que me costó entender, también de haber tenido 7 años, durante el gobierno del presidente Elwin, cuando los familiares de detenidos desaparecidos protestaban, ¿ya?, afuera de La Moneda, y yo no sé por qué tenía la idea de que eran 7. Tenía ese, y dije, pero le pregunté a mi papá, ¿por qué no aparecen? ¿Dónde están? Y ahí me dijo, acá hubo un problema mucho más complicado que eso, y empezamos poco a poco a conversar del tema. Claro, son los primeros acercamientos a la noción de que había un problema político grave, de magnitud importante. Y después, en quinto básico, claro, Pinochet todavía era comandante en jefe, y teníamos en ese momento había clases de efemérides, que era una manera muy arcaica de pasar la historia. ¿Ya? Y algo, no sé por qué sale el nombre de Pinochet y yo digo, Pinochet es un asesino. Y la profesora de ese entonces me dice, no vuelvas a repetir eso porque en esta sala hay hijos de militares. Yo quedé también impactado, y entendiendo que había un problema. Entendiendo que había una diferencia. Que había una diferencia y que había un problema, sí. Y después ya a los 12 años ya empecé a leer más, con más avidez, y involucrarme más, y a militar también. Y cuando uno empieza a militar... ¿Cuándo empezó a militar? Empecé a militar a los 13 años. 13 años. Oiga, y la figura de Allende, ¿cuándo empieza a tomar conciencia de la figura de Allende? Toda mi familia es demócrata cristiana. Por lo tanto, fueron opositores a la UP. Sin embargo, mi padre siempre me cuenta que él estaba trabajando en la ENAP en el 73 y lo sacaron. Tenía un cargo de rango bajo, era joven, pero lo sacaron a todos con fusil en Punta Arenas. En Punta Arenas también pusieron los tanques en la plaza, etc. Entonces... el día del golpe. El día del golpe. Entonces la figura de Allende siempre fue controvertida, porque mi familia había sido opositora a la UP, pero eran de quienes hubiesen firmado la Declaración de los 13. Ya, perfecto, claro. O sea que pero rápidamente estuvieron... Claro. Pero yo me empecé a leer, recuerdo haber leído Un día de octubre en Santiago, de la Carmen Castillo, que cuenta el asesinato, la masacre de Miguel Enríquez en Santa Fe 725. Ella sale herida, digamos. Ella sale gravemente herida. Ella sale gravemente herida. Bueno, he tenido la oportunidad de hablar con ella, muy reconocida en Francia, menos de lo que debiera en Chile.
Y ahí también me empiezo a involucrar ahora con la figura de Allende, del presidente Allende, y el discurso, lo primero que me choca mucho. El último discurso del 11. El último discurso del 11. Y después ya estudiando más el de Guadalajara, el del 4 de septiembre del 70, el de la ONU. Y empiezo por la vía de los discursos. Por la vía de los discursos. Sí. Y empiezo, le digo a mi padre, como en algún momento, porque discutíamos, yo hubiese apoyado al presidente Allende si hubiese estado vivo, y él tenía una visión muy crítica. Dice: tú no sabes lo difícil que fue también la época del UP, nada justifica que se haya derrocado un presidente constitucional, pero siempre me decía que nosotros teníamos una figura mítica construida de Allende, y en algún momento mi familia paterna era muy católica, entonces yo cada vez me iba izquierdizando más, y en un momento mi nona me dice, le digo algo como nona, yo soy de izquierda y no quiero ir a misa, o sea, algo de esas características, como, o sea, ya no creo. Los que somos de izquierda somos ateos. No necesariamente. No, Tengo una gran duda espiritual. Es algo que me interesa mucho. Y me dice, ya no te reconozco, como cuánto has cambiado, porque los croatas, esto no quiero ser cuidadoso en los juicios, pero en general había en cierto sector de la sociedad croata algún grado de anticomunismo. Y en 1991, cuando se disuelve Yugoslavia, nosotros íbamos a almorzar todos los domingos al Club Yugoslavo. Yo tenía 5 años. Y todos los domingos era tradición de ir a almorzar con mi nona al Club Yugoslavo, y pasábamos a la calle Yugoslavia, y estaba el colegio yugoslavo, y de repente de un día para otro vamos a almorzar al Club Croata. Y yo, le digo a mi nona, yo no soy croata, soy yugoslavo. Y me levanta la mano y me dice: nunca más me vuelvas a decir eso. Claro. Había un trauma fuerte. Era un adolescente, 15 años, hablando de cosas que eran... 5 años. 5 años. El 91, perdón. 91, 5 años, sí. Claro. Hablando de cosas que eran dolorosas. Dolorosas y muy complejas. ¿En qué partido empezó a militar a los 13? En una organización de Magallanes que no trascendió más allá de la formación que tuvimos en ese momento. O sea, ya era un movimiento fuera de los partidos, digamos. Fuera de los partidos. ¿Qué es lo que lo caracterizó después? Digamos? Yo le envié sin entender mucho en ese momento, pero mi primer acercamiento fue con el Partido Socialista. El Partido Socialista tenía le llamaban la Casa del Pueblo, y se hacían charlas, y era un lugar muy activo que me inspiró después para también mi sede de diputación, que fuera una sede abierta con hartas actividades. Pero cuando llegué a Santiago, lo primero que hice, fui a la sede del Partido Comunista. ¿Ya? O sea, no lo primero, pero fui a la sede del Partido Comunista y pregunté qué significaba militar en el Partido Comunista, y tuve una mini reunión con algún encargado y no me convenció. No me tincó. Y entré a militar ahí tempranamente en el movimiento en Estudiantes Autónomos, se llamaba, que era lo que venía de la zurda. Claro, que es el primer germen de lo que ahora es Convergencia Social. De lo que ahora es Convergencia Social, más allá de quiebre. Perdón, una última, ahora está mi hermano acá, pero me acuerdo que el año 2003, que yo entré a la universidad el 2004, y en febrero del 2004 vinimos con mi hermano Tomás. Él venía a un campeonato de ajedrez, es un gran ajedrecista, y me acuerdo que fui por primera vez a La Moneda. ¿Ya? Yo había venido muy pocas veces a Santiago antes, 3 veces, no sé, algo así. Y fue muy impactante ir a La Moneda, y según yo, en ese momento, si uno miraba hacia por Teatinos, todavía se podían ver algunos orificios. Y eso fue un momento también muy, muy impactante de, wow, acá pasaron cosas muy duras. ¿Y ahora se pueden ver, no? Ahora tengo la impresión de que todas esas fachadas las remodelaron. Tengo la impresión. No sé si la época en que La Moneda estaba abierta, digamos. Que La Moneda estaba abierta y se podía cruzar, claro, de Moneda a Alameda. Entre plaza y plaza, por Entre plaza y plaza.
Mencionó a su papá que le dijo en algún momento, ustedes tienen una imagen mítica de Allende, y usted volvió a usar esa palabra en una entrevista hace algunos meses, planteando el tema sobre la Unidad Popular. Sí. Diciendo, no podemos tener una imagen mítica del gobierno de la Unidad Popular. Es que yo creo que en política los mitos no hacen bien y las idolatrías no hacen bien. Y todos los personajes que tienen relevancia histórica, desde Alejandro Magno a, no sé, Juana de Arco, Julio César, Churchill, Roosevelt, Allende, por cierto, el mismo Eduardo Frei Montalva, son personajes que tienen algún nivel de contradicción. Entonces, hay una canción que me gustaba mucho de, si mal no recuerdo, Noel Nicola, no sé si de Noel Nicola o de Vicente Feliú, pero que se llamaba Al Che no in memoriam. Que son dos cantautores de la trova cubana. Y que decía algo así como, la tarea que nos queda es salvarte de quienes te quieren convertir en un altar. Y creo que eso aplica mucho en política y para los procesos políticos. Y aplica para Allende también. Para Allende y para toda figura política, y a mí no me gustan las hagiografías. Que son las vidas de los santos. ¿Qué errores cometió Allende, en su opinión? Es muy difícil juzgar a un presidente, bueno, a cualquier expresidente, más aún desde el lugar en donde uno está hoy día. Pero más que Allende mismo, yo diría que lo dice Joan Garcés en su libro, que encuentro que es de los mejores repasos de la Unidad Popular, Las armas de la política, que es haber perdido o enajenado el apoyo de las clases medias, y creo que durante la Unidad Popular hubo por parte de ciertos sectores. Creo que en general la Unidad Popular es un momento que también se debe reivindicar desde el punto de vista de la alegría, de la participación, de la organización. Bueno, creo que la batalla de Chile retrata muy bien eso de Patricio Guzmán, pero también, y esto lo dicen los mismos protagonistas en sus memorias posteriores, hubo algún grado de sectarismo que terminó contribuyendo a la división. Ahora, la Unidad Popular, desde mi perspectiva, no es la responsable de que bombardeen la moneda, ni del golpe de Estado, ni de todo lo que vino después. Esta idea que han tratado de instalar ciertos personeros de derecha de que no hay Pinochet sin Allende, me parece francamente peligrosa. Me parece un error, me parece un relativismo histórico de las brutalidades de lo que significó la dictadura. Y en política siempre hay alternativas. El golpe de Estado no era inevitable. Independientemente del estado de las cosas. Independientemente del estado de las cosas, el golpe de Estado no era inevitable, y el golpe de Estado es absolutamente indivisible de todo lo que pasa después. Lo voy a mostrar al final, pero quiero aprovechar, siempre me gusta poder compartir y recomendar algún libro, y les quiero recomendar este que se llama La Búsqueda, de Cristóbal Jimeno con Daniela Moore, que cuenta todo el proceso de la búsqueda de su padre, de Claudio Jimeno. Él era muy chico, tenía 2 años. Cristóbal tenía 2 años, y Claudio Jimeno era asesor de Allende, va a la moneda del 11 de septiembre del 73, y desde ese día es detenido desaparecido. Y acá cuenta toda la historia del relato, pero es el mismo 11 de septiembre. O sea, no es posible dividir las brutalidades que se cometieron. Del acto mismo del golpe. Del acto mismo del golpe. Y el golpe, insisto, en política siempre hay alternativas, y yo esperaría que como sociedad hoy día nos comprometamos a que nunca más vamos a romper la democracia por los motivos que sea. Vamos a hablar más adelante de esos compromisos que usted busca, presidente. Lo que se ha criticado en estos últimos meses probablemente es una cierta idea respecto de que la Unidad Popular es una cuestión sacralizada. Algún dirigente del Partido Comunista dijo que era un proceso que todavía estaba latente, como en construcción, que por cierto no era un fracaso. Y la verdad es que eso suena más a geografía, para usar la palabra que usted ocupó, que a un análisis más ponderado de los hechos históricos, digamos, porque hubo muchísimos problemas en esos
mil y tantos días, digamos. Hubo muchísimos problemas, como han habido muchísimos problemas en la historia de Chile, y yo creo que todos tenemos que estar disponibles a discutir sobre los vaivenes y las vicisitudes de la Unidad Popular, pero también podemos tener ciertos consensos básicos. Hubo un intento de desestabilización desde antes que la Unidad Popular fuera gobierno. El vil asesinato del general Schneider, recordemos que es antes de la votación Exacto. del Congreso Pleno para ratificar a Allende como presidente electo de la República. La intervención de organismos de seguridad de Estados Unidos, las declaraciones del presidente Nixon junto con Kissinger, son previas al UP. O sea, había un ánimo que estaba de antes. Hostil, digamos. Hostil. Las tensiones en la sociedad chilena, recordemos, venían de antes. A Eduardo Frei Montalva le hicieron un intento de golpe, el tanquetazo. Entonces, es una sociedad que... Tacnazo, el sí. tacnazo, el tanquetazo del 22 de agosto, el 29, del 29 de junio. Entonces, el general Vió. Entonces, es una sociedad que efectivamente venía muy fracturada, y por cierto se cometieron errores, y yo creo que la izquierda ha reflexionado mucho respecto de los errores. El haber tenido 17 años de exilio en muchos casos, el trabajo intelectual que se hizo, el trabajo intelectual y artístico que se hizo respecto a la revisión de la Unidad Popular, desde el momento inmediatamente, el documento de marzo del Comité Central Clandestino del Partido Socialista, liderado por Carlos Lorca, ya realiza una autocrítica respecto de lo que había sido la Unidad Popular. Todo el proceso de renovación socialista, que es riquísimo en su debate y discusión, lo cuenta Ernesto Tone en sus memorias de su pasado comunista. Que fue protagonista de ese diálogo. Digamos, claro. Fue protagonista, pero más protagonista internacional, porque era secretario internacional de las Juventudes Comunistas. Entonces, la izquierda ha hecho una revisión de ese proceso, yo diría, muy, muy contundente. Y yo, como presidente joven, estoy muy disponible a ser parte de ese debate también. Pero lo que no podemos hacer, podemos discutir todo lo que queramos de política, pero lo que no podemos hacer, desde mi punto de vista al menos, es justificar que por los motivos que sea es legítimo quebrar la democracia en Chile. Justificar o relativizar las violaciones a los derechos humanos. Y en ese sentido yo siento que un sector de la derecha, no quiero meter a todo el mundo en el mismo saco, pero ha habido un retroceso. Hay un diputado, porque hay excesos que parecieran que son muy violentos, como Gloria Navellán cuando dice que las torturas sexuales es un mito urbano. Una leyenda urbana. Una leyenda urbana, dice. A propósito, acabamos de recuperar y expropiar la Venda Sexy, un lugar que invito a la diputada a que pueda visitar cuando lo convertamos en un lugar de memoria, para que sepa que no era un mito urbano. Que era un centro de detención de la DINA. Un centro de detención de la DINA donde se realizaban ese tipo de torturas. Atrocidades sexuales a los detenidos. Pero hay otros parlamentarios que dicen... Eso se expropia y va a quedar cerrado, eso, ¿no? Luego lo queremos convertir en un sitio de memoria. Ya. En un sitio de memoria. Pero hay otros diputados, como el diputado Alessandri, que en un tono, yo diría, más serio, pero por lo tanto también más preocupante, dice: yo justifico el golpe de Estado. Entonces, de haber pasado de hace 10 años, en donde el presidente de la República de entonces, Sebastián Piñera, habló, creo valientemente, de los cómplices pasivos de la dictadura, quienes pudieron hacer y no hicieron, tanto en la judicatura como en el mundo civil, a que hoy día tengamos parlamentarios que están abiertamente reivindicando el golpe de Estado, que es indisoluble de lo que viene después. Creo que es un retroceso democrático peligroso, y eso nos debe invitar a reflexionar que la democracia no es algo que esté garantizado. Nosotros hemos tenido, mi generación, la suerte, gracias a quienes lucharon por ella, gracias a los gobiernos anteriores, gracias al reencuentro de los demócratas, como decía Patricio Aylwin, de vivir en democracia, pero no está garantizada y tenemos que cuidarla. Y ese es el compromiso al que yo quiero invitar a todos los sectores de la sociedad chilena, que independiente de nuestras diferencias políticas, que pueden ser muy legítimas, que las tenemos, que a veces suben de tono, a veces hay declaraciones más o menos desafortunadas, pero
la democracia es un valor que tenemos que cuidar y es muy fácil perderla. Y en el mundo, hoy día, está muy amenazada. Presidente, vamos a volver sobre el tema del compromiso al que usted está invitando a los chilenos y a los sectores, a los distintos sectores políticos. Pero a propósito que menciona el presidente Elwin, su generación fue súper crítica del periodo de la transición. Ahora, sentado en el sillón donde está usted y pensando en los ecos del golpe de Estado, pensando en la rudeza, por decirlo menos, que tuvieron los acontecimientos posteriores al golpe, ¿mira de otra manera la transición con Pinochet como comandante en jefe del ejército? ¿Ha reevaluado la transición? Mi padre siempre me decía, yo en el colegio ya adolescente era efectivamente muy crítico de la concertación en general. Y me decía, hijo, es que tú no entiendes lo difícil que era, y ponía el ejemplo de Pinochet como comandante en jefe del ejército. O sea, y después cuando uno lee, creo que está en el libro de Ascanio Cavallo, en el libro de la transición, la historia oculta de la transición, que lo primero que hace, creo que Belisario Velasco, a propósito, es hacer un chequeo y estaba todo microfoneado. Sí. Tenían todo microfoneado. A ver, empezaron a buscar micrófonos y los encontraron. Y los encontraron. Entonces, efectivamente, cuando uno ve con perspectiva histórica y ve las dificultades que tuvieron, y más aún habitando el cargo y enfrentado a las dificultades propias de gobernar, uno lo mira con una diferente perspectiva. Pero eso no quita que, desde mi perspectiva por lo menos, es legítimo tener una visión crítica de ciertos aspectos de la transición. En particular, por ejemplo, yo creo que la segregación en materia educativa, el crédito con aval del Estado, el lucro de las universidades en general. Esto lo he conversado mucho con las organizaciones y quiero ser cuidadoso con eso porque sé que se hicieron esfuerzos, pero creo que el Estado pudo haber hecho más, debió haber hecho más por encontrar toda la verdad y garantizar toda la justicia y hacer las reparaciones que correspondían. El plan de búsqueda de verdad y justicia que lanzamos esta semana, liderado por el ministro Cordero, es bien impresionante que fue portada en el New York Times, literal, portada en El País y en los diarios de mayor circulación, Mercurio y La Tercera, notitas. El Estado tiene una deuda con los detenidos desaparecidos, con los familiares de las víctimas, de los torturados, de los ejecutados, de los exiliados, de los exonerados, y esa deuda, que tiene que ver mucho con reconocimiento, debe ser saldada. Y el objetivo del plan de búsqueda es que no sean los familiares los detectives, sino justamente poder poner todas las capacidades del Estado al servicio de sanar esta herida. Nos siguen faltando más de 1000 chilenos y chilenas que no sabemos dónde están. Claro, y la idea no es que sean como Cristóbal Jimeno, digamos, ya que mencionó el libro La Búsqueda. Exactamente, por eso recomiendo mucho... Gracias a la jueza Amanda Baldovino. A la jueza Amanda Baldovino, que hubo jueces que se la jugaron muchísimo, bueno, el juez Guzmán también, pero este libro es muy bueno porque retrata el drama de una familia, de cómo tiene que la familia empujar para poder conocer la verdad respecto de lo que el Estado le había hecho a sus seres queridos. Y ahí se generan heridas que son intergeneracionales. Y eso es lo que yo creo que quizás hay gente que cuando dicen tenemos que mirar hacia el futuro, dejar de revisitar el pasado, lo único que hacen es revivir las heridas están abiertas. Yo me siento atravesado por una herida sin haber vivido en ese periodo porque sé que faltan más de 1000 chilenos y chilenas que no sabemos dónde están y que los hicieron desaparecer. El Plan Nacional de Búsqueda debe ser de las iniciativas más relevantes, no solo de estos 50 años, sino de los últimos 50 años en materia de justicia y de verdad en materia de derechos humanos, en términos de derechos humanos. Y usted tiene razón, probablemente se desdibujó un poco el lanzamiento. Quiero llegar a ese día, que fue el miércoles pasado, que se conmemora el Día de las Víctimas de Desaparición Forzosa. En el mundo. En el mundo. Y por eso aprovecharon ese día el gobierno para lanzar el plan de búsqueda. Pero vamos un poquito más atrás. Estamos a 8 días de la conmemoración del golpe de Estado. ¿Se desdibujó de alguna manera el plan original, la idea original que usted tenía respecto de esta conmemoración? ¿Está resultando distinta a lo que usted pensó hace, 6 meses, un año? Lo que a mí me hubiese gustado es que la conmemoración de los 50 años fuera un momento de consenso
nacional en torno al valor de la democracia y al respeto irrestricto a los derechos humanos. Y siento que desgraciadamente, por diferentes motivos en los que todos seguro tenemos algo de responsabilidad, las diferencias políticas y la reyerta chica ha primado por sobre esa voluntad de consenso. Yo espero que todavía, y esto es algo que conversamos con el presidente Piñera la semana pasada, todavía estemos a tiempo de comprometernos a eso, comprometernos, porque sobre el pasado, como dijo Isabel Allende, nadie puede pretender imponer una verdad única. Eso sería una falta de respeto y una falta de inteligencia. Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos hacia el futuro, a cuidar la democracia de los riesgos que tiene, que hay muchos, y de respetar irrestrictamente los derechos humanos. Y esto es algo que yo he tratado de defenderlo, y a mí me sorprende porque desde la derecha me lo valoran mucho cuando lo hacemos a nivel internacional. Yo lo he hecho de manera muy clara en materia internacional, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, en la guerra en Ucrania, etc. Y sin embargo, acá pareciera que ese consenso se ha debilitado. Y en ese sentido, a mí me parece que eso es menos de lo que yo esperaba, y siento que en relación a 10 años atrás, a la conmemoración cuando el presidente Piñera habla de los cómplices pasivos, hoy día tenemos a gente de este sector político que está abiertamente reivindicando el golpe de Estado. No, y desde ese punto de vista, hace 20 años también es distinto lo que está pasando ahora. Y eso me parece lamentable. Pero la pregunta es, ¿cuánta responsabilidad hay del gobierno? Usted que menciona la frase de la Isabel Allende, la senadora Isabel Allende, ella dice, no hay posibilidad de una verdad única, pero agrega, eso, y era un error del gobierno tratar de buscarla. Ella le asigna al gobierno esa responsabilidad. El gobierno nunca pretendió, y a mí me interesa mucho leer historia y poder entender como las complejidades de los momentos. Hay un libro sobre la Unidad Popular que también es muy interesante, de Joaquín Fernandois, que se llama La Revolución Inconclusa, que es también desde una perspectiva de derecha, un análisis de este. Y es muy claro, muy evidente, que quien quiera decir esta es la única verdad respecto al proceso político va a caer en un pozo sin fondo. Yo jamás he tenido esa pretensión y el gobierno jamás ha tenido esa pretensión. Lo que sí, hay ciertos hechos que son verdades históricas indiscutibles. No, claro. Y que están legitimados por dos comisiones de Estado, que son la Comisión Rettig y la Comisión Waller. Y están los fallos judiciales. Y están los fallos judiciales. Ahora, es cierto, pero cuando usted recomendó el libro de Daniel Mansuy, se generó una polémica. Se generó una polémica. Y cuando salió Pato Fernández de su cargo de asesor, se generó una polémica y muchos leyeron que ahí lo que se estaba haciendo era cancelar el debate respecto de lo que había pasado hasta el 10 de septiembre, por decirlo así. Y que en ese sentido, entonces había que, la expectativa era, o la intención era, tener una mirada única. Iván, sí, yo estoy acá y cuando recomendé ese día el libro de Daniel Mansuy junto con el de Joan Garcés, sí, de exacto. Salvador Allende, Las armas de la política, porque me parece que hay un debate que es interesante y tenemos que estar abiertos a dar ese debate respecto a la experiencia histórica, pero de lo que se trata la conmemoración de los 50 años es del quiebre de la democracia en Chile. No del debate. No del debate. Y entonces, uno puede debatir y yo estoy totalmente disponible y es un debate que me apasiona y además no solamente en términos como históricos abstractos, sino que uno aprende mucho de eso, o sea, por de pronto, el resultado del plebiscito del 4 de septiembre es una reiteración de manera muy clara por parte del pueblo de Chile de que no se pueden hacer cambios estructurales sin mayoría. Y eso también es algo que hay que aprender del periodo de la Unidad Popular. Uno va revisando, entonces los cambios son... Pero si eso es así, presidente, ¿por qué tiene que salir Patricio Fernández de su cargo de asesor? Porque la crítica era que él había, independientemente de las tergiversaciones, de lo que haya sido, el problema era que había planteado una situación respecto de la diferencia de opiniones y miradas históricas hasta el 10 de septiembre. Patricio presentó su renuncia de manera, yo creo, responsable y honrosa, porque
sintió que estaba siendo obstáculo para el encuentro que necesitábamos en ese momento, a propósito de las interpretaciones que se dieron de una entrevista de justamente esta idea de separar las causas del golpe mismo. Yo creo que no hay justificación alguna posible del golpe de Estado. Y eso fue una decisión personal de Patricio, a quien respeto muchísimo y me ha contagiado siempre, Patricio, más allá de su curiosidad, su ánimo de buscar, su ánimo de preguntar. Y creo que eso es deseable y es algo que yo por lo menos desde el gobierno mantengo. Creo que hay que mantener la inquietud intelectual siempre despierta. Por eso no me gustan cuando no me gustan los fanatismos. Cuando veo a personas demasiado seguras de sí mismas, me genera un poquito de desconfianza. Duda. Sí. Que viva la duda y que viva la decisión, ya, en el caso del gobierno. Lo que significa que, yo lo entiendo, usted lo ha dicho, el gobierno no quería una verdad única. Había sectores de la coalición de gobierno que estaban disconformes, incómodos con que se discutieran estas cosas. En el marco de un debate tan complejo como este siempre se generan incomodidades, porque además hubo visiones distintas y hay mucha sangre de por medio. Entonces, imagínate lo difícil que debe haber sido, yo lo pienso ahora, cuando se forma la concertación y el reencuentro de la democracia cristiana con el Partido Socialista. La reunificación del Partido Socialista en el Congreso Salvador Allende, liderado por Jorge Arrate con Clodomiro Almeida y el ex senador Núñez. O sea, pasó mucha agua por el puente, entonces evidentemente se generan tensiones. Si acá pensar de que gobernar y discutir respecto de la historia va a ser miel sobre hojuelas sería de una ingenuidad tremenda. Entonces a mí eso no me asusta, no me preocupa, no me molesta que hayan esos debates, no me molesta que hayan distintas visiones dentro del conglomerado de gobierno. Lo que sí me indigna es que hayan quienes quieran relativizar la brutalidad de lo que significó desde el mismo 11 de septiembre el quiebre de la democracia en Chile. Y usted ha mencionado dos ejemplos claros de eso y también ha mencionado un cierto clima. Lo dijo esta semana, dijo que el clima estaba eléctrico. Nosotros, quiero decir que nos dimos la mano antes de no me dio ninguna electricidad. ¿No te traspasé nada? No me traspasó nada, salvo la amabilidad del saludo, digamos. Oiga, pero efectivamente ese clima se enrarece por cosas como su comentario respecto del general que se suicidó después de conocida la sentencia 50 años después del caso de Víctor Jara. O sea, estamos hablando de cosas tremendas, de cosas muy graves que apuntan a la humanidad más profunda. ¿Qué fue ese comentario, presidente? Primero, yo no soy quien para juzgar la decisión o el momento de un suicida. Y en ese sentido, respeto a quien toma esa decisión por los motivos que sea. Y de hecho, en la declaración yo no digo la palabra suicidio. Pero entiendo que, dado el contexto, se presta para esa interpretación. Lo que yo quería decir, y reitero, es que hubo quienes cometieron crímenes atroces. Durante mucho tiempo se ufanaron de ellos. Después los escondieron, mintieron, entorpecieron todo lo posible para evitar la justicia. Y al momento de enfrentar las consecuencias de sus propios actos, por los motivos o a través de diferentes formas, se evade el enfrentar la responsabilidad de los propios actos. Y esa trayectoria, 50 años escondiéndose, esa trayectoria, que no me refiero solamente al caso del coronel Chacón, sino partiendo por el mismo Pinochet. Eso me parece que es de una cobardía profunda. El haber cometido crímenes atroces, haberse ufanado de ellos, haber negado la justicia, haberse burlado de las víctimas, haberles mentido. Imagínense cómo se sintieron cuando les dicen, después de la mesa de diálogo, los familiares de detenidos desaparecidos, los tiramos al mar y después los encuentran, no sé, en Cerro Chena. Entonces, yo creo que sí hay una trayectoria de cobardía
en quienes no se hicieron responsables de sus actos. Creo que el general Martínez, en el ex comandante en jefe, en su libro lo aborda de alguna manera cuando critica a Pinochet y a las altas autoridades por no asumir su responsabilidad de mando. Exacto. Entonces, yo quiero ser cuidadoso en eso. No soy quien para juzgar el acto íntimo y desgarrador del suicidio, pero sí creo que tenemos todo el derecho a ser muy críticos en esa trayectoria de cobardía de evadir la justicia burlándose de las víctimas todavía a 50 años. Hace poquito salió el caso, si mal no recuerdo, de la calle Conferencia. 2 de los condenados están prófugos en este momento. Están prófugos. Los que están prófugos por el caso de Víctor Jara. Dos de los que están condenados. Exactamente. El mismo caso pero sí, ellos también están prófugos. Entonces eso es algo que como sociedad yo creo que no debiéramos tolerar y debiéramos... Mira, yo tengo muy claro que en el ejercicio del cargo se requiere a la hora de tomar decisiones templanza, poder ver con perspectiva, escuchar diferentes opiniones y decidir. Pero no soy una persona a la que la sangre le va a dejar de correr por las venas y no me va a llenar de indignación ver estas situaciones que todavía a 50 años siguen perpetuándose en nuestro país. Sin duda, presidente. Y yo se lo decía antes, cuando usted mencionaba los informes Valech y Rete, yo le decía, también tenemos los fallos judiciales, que es lo único que tenemos finalmente para poder tener un cierto algo de qué agarrarnos, para tener una verdad. La pregunta es, si después de todas esas infamias que están certificadas por el fallo judicial, en el caso de Víctor Jara, la tortura, la crueldad, los balazos, la manera en que se deshicieron del cuerpo, todas las atrocidades que cometieron ahí, todo lo que usted ha escrito después para retardar 45 años desde la querella, 50 años desde el asesinato. Es realmente una infamia inconmensurable. La pregunta es si quienes nos indignamos por eso, y yo me indigno igual que usted, si quienes nos indignamos por eso, tenemos que tener la misma falta de misericordia que los victimarios tuvieron con sus víctimas. Porque usted entiende que lo que se entendió ese día es que usted aludía al suicidio. Sí, entiendo que se entendió de esa manera y quiero decir que no era mi intención referirlo, pero entiendo que el error es mío. Esto no le echo la culpa a las piedras porque ni a las porque evidentemente, dado el contexto, era la interpretación más obvia. Lo que estoy diciendo acá es que mi referencia a la cobardía era a la trayectoria, cosa que mantengo y afirmo de manera muy convencida. No solamente en este caso, sino en muchísimos, como hemos conversado antes. Pero entiendo el problema y no era mi intención y en ese sentido lo lamento, porque efectivamente se desvía de atención y no contribuye a dar un debate en los términos que estamos conversando ahora. Ahora, claro, sería ideal que todas las conversaciones, Iván, se puedan dar como la estamos teniendo nosotros acá. Desgraciadamente en estos tiempos es difícil conversar. Y es difícil... Hay veces, esto lo he contado antes, pero hay veces que me saluda alguien en la calle, por ejemplo, y me dice, yo soy del 38%, o del... Y yo le digo, como, qué bueno, pero yo quiero que seamos mayoría. Y por lo tanto, me preocupa que nos hablemos solo entre los convencidos. Y por eso hoy día quiero aprovechar y hablarle en particular a las nuevas generaciones, a los más jóvenes, donde pareciera, según diferentes sondeos de opinión, que hay una menor valoración de la democracia y que todos entendamos la importancia de poder discutir nuestras diferencias en paz, con respeto, con diálogo y buscar acuerdos que vayan en beneficio del bien común y no del interés particular. Yo creo que la democracia es el arte de ponerse de acuerdo entre quienes piensan distinto en función de un bien común compartido que es el bienestar del pueblo. Y eso no es algo que esté garantizado, no es obvio y ojalá fuera algo que pudiéramos todos compartir. Y en esa misma lógica, presidente, el día en que se lanza el Plan Nacional de Búsqueda, usted de alguna manera saca el pizarrón a la derecha y dice los presidentes de los partidos de derecha no están acá. Aparentemente hubo alguna, no sé si alguna equivocación, alguna desprolijidad en las invitaciones, pero la cosa es que no estuvieron.
Mire, bueno, eso tampoco contribuye demasiado a generar un clima de concordia, porque yo supongo que usted entiende... ¿Que no hayan ido? No que no hayan ido. Supongo que usted entiende que Macaya y Chaguán, por ponerlos a ellos, digamos, están a favor del Plan Nacional de Búsqueda, están apoyando el Plan Nacional de Búsqueda, que es lo que por de pronto su ministro de Justicia dijo después, digamos. Es cierto, yo lo conversé con Javier. Con Javier Macaya hemos tenido una relación de mucho diálogo, incluso en los momentos más difíciles. En esto, y eso es algo que yo valoro mucho de él. Nos hemos alejado mucho más de lo que yo hubiese pensado en las posiciones, pero aún en los momentos más complicados hemos mantenido la conversación. Y yo creo que... y por eso yo saludé mucho la presencia del general Yáñez en el acto. Y hubo alguien que cuando presentamos al general Yáñez, general director de Carabineros, alguien lo pifeó. Y estaba también el director de la PDI, Sergio Muñoz. Y yo dije, no hay que pifiar al general Yáñez por estar acá. Tenemos que valorar, porque ese tipo de gestos van construyendo de a poquito, que son difíciles, son incómodos, pero van construyendo unidad y permiten ir sanando las heridas. Entonces, más allá de si la carta se hubiese enviado con papel de oro en el sobre de diamante a la residencia oficial o al correo institucional o donde sea, yo creo que hubiese sido deseable que hubiesen asistido. Pero es cierto, y eso lo valoro, que en particular Javier Macaya y Francisco Chaguán están apoyando el plan de búsqueda y eso no lo pongo en duda, el ministro Cordero lo ha dicho y yo lo he conversado también con Javier esto. Lo que le pregunto, presidente, que usted ha insistido en esta entrevista 2 o 3 veces en que hay la necesidad de tener acuerdos sobre el futuro, sobre que no se puede tolerar un golpe de Estado, en fin. ¿Aporta poco, digamos, para ese propósito la alusión del miércoles, o no? Pero es que a mí me cuesta entender que estas cosas sean negociables. Como si te portas bien, me comprometo a cuidar la democracia. Si dices algo que me molesta un poquito o que me irrita, ¿sabes qué? Quizás no esté dispuesto a firmar ese compromiso. Ya, pero es más difícil conversar cuando uno está enojado. Pero, mire, si fuera por los enojos, sería muy difícil ejercer este oficio. No se podría gobernar. No se podría gobernar. Y muchas veces hay que hacer sacrificios. Lo vimos, mira, hace poquito lo vimos en otro ámbito, con la renuncia del ministro Giorgio Jackson, en donde finalmente logramos sentarnos a la mesa para poder avanzar en un camino que es sinuoso, que todavía es estrecho, que todavía tiene riesgo de desbarrancarse, pero abrir un caminito para poder destrabar las reformas y las tremendas posibilidades que tiene el país en materia de reforma de pensiones, pacto fiscal, crecimiento, y estamos trabajando en eso. Entonces, efectivamente, hay que ir construyendo y yo espero que esta entrevista, que este tono que hemos tenido, que las conversaciones privadas que he tenido también con otros personeros, entre ellos el presidente Piñera, contribuyan a que avancemos en esa dirección. Sí, sobre el pasado podemos tener muchas diferencias. Hay hechos históricos que son innegables. Tú lo decías, los fallos judiciales, Comisión Retis, Comisión Vales. La interpretación de la historia larga de Chile es algo que va a estar siempre permanentemente en debate. Pero podemos comprometernos en algo juntos para el futuro. Y ese es lo que a mí por lo menos me mueve y en lo que no voy a cejar, aunque sea difícil. Eso es lo que habló con el expresidente Piñera, porque usted fue muy duro en la campaña con Piñera. Y en 20 días, primero lo convidó a ir en el avión a Paraguay y después lo a mí me parece importante tener un diálogo incluso con quienes pensamos distinto. Bueno, de eso se trata la democracia. De eso se trata la democracia. Y en eso yo no voy a renegar ni avergonzarme de aquello. Yo, insisto, no quiero hablar solamente con quienes ya están convencidos de lo mismo que yo. Así no se avanza en un país. Y con el presidente Piñera tuvimos una conversación justamente pensando en cuál es el compromiso un compromiso que todos pudiéramos firmar. Dejando de lado las diferencias, como por ejemplo el tema de los derechos humanos. Digamos. No. Los derechos humanos. Los de las violaciones de los derechos humanos de su gobierno. Lo que usted le dijo está advertido. Exactamente. Y creo que fue una conversación muy valiosa. Y en donde
para el presidente Piñera, me lo comentaba, era muy importante y para el sector, pero que es algo que yo comparto, la condena a la violencia. La violencia tiene que quedar por fuera de las herramientas democráticas. Es un buen punto, porque Sebastián Piñera estuvo sentado aquí el domingo pasado, en esta misma silla, en este mismo espacio, y dijo que durante el estallido había una parte de la izquierda que había connotado la violencia, que había validado la violencia y que había tenido actitudes antidemocráticas tratando de derrocar a un gobierno. No, yo no creo que nadie haya tratado de derrocar a un gobierno. Que haya un grito en la calle, que alguien diga, no significa que se está planeando un golpe de Estado. O sea, y en esto yo creo que tenemos que ser muy serios. La violencia tiene que estar fuera de la actividad política y debe ser condenable desde mi punto de vista. A mí me tocó, también producto de las decisiones que tomé en el tiempo del estallido, ser agredido en múltiples ocasiones. Una se viralizó por quienes no estaban de acuerdo con lo que habíamos hecho, o por haber tomado decisiones antes, recibir insultos por haber cruzado el puente, por, no sé, haber participado de la Comisión Nacional de Infancia que convocó el presidente Piñera en su primer año de gobierno. Y yo reivindico con mucha fuerza la necesidad de estar permanentemente haciendo esos cruces. No hay que dinamitar los puentes que uno ha de volver a cruzar. Y en ese sentido, con los sectores de derecha, más allá de todas las dificultades y diferencias que hemos tenido, yo por lo menos trato de mantener un diálogo permanente. Hay con quienes se puede con mayor facilidad que con otros, pero... ¿Con Piñera se va a poder? Yo creo que tuvimos una muy buena conversación. Creo que estoy esperando su llamada para que me cuente cómo le fue. Porque él quedó de conversar también. Yo conversé con la presidenta de Bópoli, con Gloria Hatt, conversé con Javier Macaya y conversé con el senador Chaguán para invitarlos a firmar juntos un compromiso de futuro. Y estamos esperando... no quiero hacer emplazamiento, no se trata de eso. Estamos esperando, no, claro. y hemos ido trabajándolo. No, se está tejiendo, digamos. Se está tejiendo. ¿Qué espera usted en ese sentido para el día 11? Para el día 11, primero, un reconocimiento a las víctimas. Un reconocimiento del Estado de Chile a las víctimas de la dictadura que parte el mismo 11 de septiembre. Y espero que podamos comprometernos a cuidar la democracia de los múltiples peligros que enfrenta tanto aquí como afuera. Y que más allá del calor y de las dificultades del debate político cotidiano, ese compromiso sea irreductible. Y también, por cierto, a que nos comprometamos a que nunca más se va a justificar la violación de los derechos humanos de otra persona por pensar distinto. Parece poco, parece básico, pero hasta ahora ese consenso no ha sido lo suficientemente explícito. Y yo espero e invito a todos los sectores de la sociedad a que nos comprometamos en esa dirección. Pensando, insisto, no solamente en el pasado, sino en el tremendo futuro que tenemos por delante. La Secretaría de Comunicaciones distribuyó una minuta respecto a las actividades entre el viernes y el 11, y entre otras cosas está el lanzamiento el martes de una agenda legislativa o algo parecido a eso. Va a incluir... Perdón. El resfrío, ¿eh? Sí. ¿Va a incluir, presidente, el levantamiento parcial del secreto de la Comisión Valech? Lo que nosotros estamos planteando es que se ponga a disposición del plan de búsqueda de verdad y justicia toda la información que permita conocer la verdad y las trayectorias de justamente los detenidos desaparecidos. Eso tiene que hacerse, y lo hemos conversado de manera muy explícita con el ministro Cordero, con el consentimiento explícito de quienes prestaron su testimonio. Por lo tanto, aquí no es que
se vaya a ir al Museo de la Memoria y se dice, listo, los archivos están abiertos, venga el que quiera investigarlo. Es específicamente para los casos judiciales y la comisión y el Plan Nacional de Búsqueda con el consentimiento de quienes prestaron declaración en su momento. En este caso, esos testimonios están resguardados por el Ministerio del Interior. Están resguardados por el Ministerio del Interior, pero si mal no recuerdo, están en el Museo de la Memoria físicamente. Sí. Ya, pero o sea, depende de eso, depende de cada víctima, dependería si es que a nadie que haya prestado testimonio que quiera mantener ese testimonio en confidencialidad, se le va a obligar, ni a forzar, ni a presionar para levantar ese secreto. Eso es lo más relevante. Supo que había un rumor de que tenía firmado el decreto de cierre de Punta Peuco esta semana, digamos. Circuló mucho el rumor, digamos. No escucho rumores ya a estas alturas. No, la cantidad de cosas. No escucho rumores ni leo panfletos. ¿Existe una posibilidad de eso? ¿Del cierre de Punta Peuco? Mira, ese tipo de cosas son las cosas que se hacen, no se anuncian. ¿Eso quiere decir que podría ser? Si es, sabrán. No es algo que vaya, no quiero generar una polémica ni una... No, se lo pregunto, ¿sabe por qué se lo pregunto, presidente? Porque los especialistas dicen que hay una imposibilidad factual, digamos, de dónde llevar esos presos. Mira, el diputado... De hecho, a Punta Peuco no está entrando nadie ahora. El diputado Santana, en conjunto con otros parlamentarios, presentaron una iniciativa para abrir Punta Peuco. En el sentido de que entraran presos claro, de distinta índole. De distinta índole. Hay diferentes alternativas, se está estudiando y se hará con responsabilidad y en los tiempos que correspondan, pero esto no son cosas para andar haciendo anuncios ni jugarretas, ni maniobras comunicacionales. No pretendió hacer ninguna jugarreta. No te estoy acusando de ti, digo, lo tomo con responsabilidad de mi parte. Presidente, estamos llegando al final de esta entrevista y tal vez sería el momento de concretar varias de las cosas que ha dicho en esta entrevista, en esta conversación, y plantearle al país qué es exactamente o cuál es la profundidad de lo que usted quiere para que el 11 de septiembre sea no solo un día significativo para la historia, sino además un día que marque diferencias respecto del pasado y el futuro para los chilenos. Hace 50 años, la mayoría de quienes habitamos nuestra patria hoy no estábamos vivos. Y sin embargo, lo que sucedió hace 50 años y que se prolongó durante los 17 años de dictadura es una herida que sigue estando abierta y que no ha terminado de sanar. Creo que pedirle a las víctimas que se comporten de una u otra manera es injusto y no corresponde. Pero lo que yo no solo espero, sino por lo que vamos a trabajar, es para que el Estado reconozca, para que el Estado colabore y empuje toda la verdad y toda la justicia. Pero además, pensando en el futuro. Y esto lo he repetido varias veces durante la entrevista, pero se lo quiero decir en particular a las generaciones más jóvenes. A que, como presidente joven, nos comprometamos a cuidar en conjunto el valor de la democracia, el valor del disenso, el valor de poder, pensando distinto, habitar una misma patria que tiene además tantas posibilidades hermosas para tener un futuro esplendor como canta nuestro himno nacional. Y esa invitación yo se las hago con mucha emoción, porque me ha tocado recorrer Chile en sus momentos difíciles. Ahora, por ejemplo, el Maule, Ñuble, la región de O'Higgins, y veo esa sabiduría del pueblo de levantarse, de salir adelante, y veo todas las posibilidades que tenemos. Pero esas posibilidades no las vamos a poder aprovechar si es que no somos capaces de lo más básico, que es valorarnos en nuestras diferencias, valorarnos en nuestra diversidad. Eso es cuidar la democracia. Y que nunca más en Chile, por ningún motivo, nadie justifique la violación de los derechos humanos de otra persona por pensar distinto a él.
Eso es lo que yo espero de esta conmemoración y que sea un momento de reflexión. Lo que acá se busca es justicia, no venganza. Una última cosa, presidente, y me surge improvisadamente, la verdad es que estaba cerrando la entrevista, pero como dijo que mencionó la palabra emoción, el ministro Cordero se emocionó mucho el otro día, cuando usted le pidió que hablara en el día del lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda. Tomando en consideración todo lo que probablemente ha leído para informar esta conmemoración de los 50 años, la gente con la que ha conversado, a todo lo que se ha expuesto usted en estos meses, ¿se ha quebrado usted en algún momento? Tengo lo asumo como un problema, no como una virtud, pero algún grado de bloqueo emocional en torno al llanto, que quizás es un mecanismo de defensa ante las dificultades que me ha tocado, y por lo tanto no lloro hace muchos años. Pero por dentro estoy... Cuando una persona te abraza y te agradece por el hecho de reconocerlo, por pedirle perdón por haberlos exiliado o por la tortura, evidentemente es algo que a la vez desgarra y sana. Yo tengo muchas cicatrices por dentro en esto, pero son cicatrices que no me cabe ninguna duda que me van a hacer más fuerte, y espero poder además compartirlas con mi generación, con mis compañeros de ruta, para que sigamos avanzando juntos, porque yo, pese a todo, a veces a uno le preguntan cómo estás, como en tono de pésame, y yo les digo, pese a todo, tengo un optimismo provinciano furibundo que no se me pasa. Y más allá de los dolores y las emociones, que efectivamente está muy eléctrico, como dije en su momento, y sentirlo en la moneda y entrar a la moneda y mirar esos balcones, soy optimista de Chile y su destino. Presidente, muchas gracias por la gentileza de estar hoy día acá. Muchas gracias a ti, Iván, por esta bonita conversación. Con el presidente Gabriel Boric terminamos este ciclo llamado Conversaciones con la Historia. Nuestros 4 expresidentes, más el presidente en ejercicio, conversando respecto de los 50 años del golpe de Estado. Ya llegará el momento de hablar de otras cosas, de pensiones, de crecimiento, de pacto fiscal. Llegará el momento para esas otras conversaciones. Este ciclo estaba centrado en lo que pasó hace 50 años, en los ecos que eso ha tenido en la vida de los chilenos, en particular de quienes han ocupado la primera magistratura de la nación, con el ánimo de conversar, con el ánimo de escuchar, con el ánimo de colaborar para la concordia, para el acuerdo, para el futuro. Es el ánimo de Canal 13 en el planteamiento original de este ciclo que hemos ofrecido para todos ustedes en ocasión de los 50 años del golpe de Estado, para colaborar en esta conmemoración. Es el final de esta edición de Mesa Central. Sigan con Chantal Aguilar en Tele 13 Tarde. Muchas gracias por estar ahí.